Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos de vuelta con un torbellino de noticias del mundo del espectáculo que, les aseguro, los dejará pegados a la pantalla. Si son de esos que disfrutan de los romances que parecen sacados de un cuento de hadas, de las parejas que incendian las redes sociales con su química y de los giros argumentales que la vida real a veces nos regala, entonces han llegado al epicentro de la información. Hoy tenemos entre manos una primicia que ha sacudido los cimientos mismos de la industria del entretenimiento, un bombazo que ha dejado a millones de fans boquiabiertos y con una lista interminable de preguntas. Estamos hablando, por supuesto, de Anne Ercel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos nombres que resuenan con la fuerza de un huracán en cada rincón del planeta, donde el fenómeno de Senkalkam, o como la conocemos por aquí, Mi hogar, mi destino, o la pegadiza Love is in the Air ha conquistado corazones y mentes. Esta pareja, que no solo nos enamoró en pantalla sino que también encendió la chispa en la vida real, acaba de protagonizar un anuncio que nos ha dejado sin aliento y con un nudo en la garganta. Así es, marquen esta fecha en sus calendarios, porque el 1 de diciembre de 2025 será recordado como un hito en la historia de sus miles de seguidores. Lo que vamos a desgranar a continuación es verdaderamente impactante, un giro que nadie, o casi nadie, anticipaba. Prepárense porque nos vamos a sumergir hasta el último detalle de esta noticia que ha desatado una auténtica tormenta mediática, un tsunami de comentarios en redes sociales y un frenesí en todos los portales de noticias. Y antes de lanzarnos de cabeza a este torbellino, un recordatorio amistoso pero crucial: si disfrutan de nuestro contenido, si aman estar al día con las últimas novedades del universo de las celebridades, y si no quieren perderse ni una sola de nuestras exclusivas, este es el momento perfecto para desatar el poder del botón de suscribirse y activar esa campanita que garantiza que no se perderán nada. La emoción está por comenzar, vamos allá. La noticia que ha puesto el mundo del entretenimiento de cabeza, que ha hecho que las redes sociales colapsen bajo el peso de la conmoción, es, sin duda, la que concierne a Anne Ercel y Kerem Bürsin. Y debo ser sincero con ustedes, es algo que pocos, muy pocos, imaginaban, especialmente después de todo lo que habíamos visto y creído hasta ahora. Durante un periodo que pareció eterno, Hande y Kerem se consolidaron como la pareja dorada de la televisión turca, y posteriormente, se coronaron como la pareja dorada de las redes sociales. Su química en Senkalkam era tan palpable, tan eléctrica, que era sencillamente imposible no creer en la autenticidad de su amor. Y para regocijo de sus legiones de fans, esa magia trascendió la pantalla. Vimos sus escapadas románticas, sus gestos de complicidad, sus publicaciones rebosantes de un cariño genuino, y cada instantánea, cada vídeo, nos hacía suspirar colectivamente pensando qué hermosa pareja. Que su amor dure para siempre. Sin embargo, como en las mejores historias, la vida real tiene una forma peculiar de sorprendernos con giros inesperados, y este es, sin duda, uno de los más resonantes. La noticia bomba de hoy, 1 de diciembre de 2025, es que Hande y Kerem han tomado caminos separados. Sí, han puesto fin a su relación sentimental. Y no estoy aquí para propagar la tristeza o el pánico, sino para informarles sobre esta noticia que, sin lugar a dudas, ha generado un revuelo sin precedentes. La confirmación oficial ha llegado a través de fuentes sumamente cercanas a la pareja, y aunque los motivos exactos aún se están desgranando en el intrincado laberinto de las especulaciones, la noticia es oficial e innegable. Lo que más ha desconcertado y sorprendido a propios y extraños es precisamente la forma en que esta ruptura se ha manejado. Durante los últimos meses habíamos sido testigos de sutiles señales, pequeños indicios que, con la perspectiva que nos otorga esta noticia, ahora cobran un significado mucho más claro y revelador. Si bien es cierto que en las redes sociales aún aparecían ocasionalmente juntos, y que sus seguidores más optimistas se aferraban con uñas y dientes a la idea de que seguían viento en popa, la verdad es que sus apariciones públicas conjuntas se habían vuelto notablemente menos frecuentes. Además, sus historias de Instagram, que antes rebosaban de momentos compartidos y de esa chispa que los caracterizaba, comenzaron a mostrar senderos más individuales y separados. Hande enfocada en sus proyectos de moda y en sus viajes, y Kerem inmerso en sus ambiciosos proyectos cinematográficos y en su vida personal. Hasta hace muy poco las especulaciones más descabelladas giraban en torno a la posibilidad de que estuvieran tramando algo monumental juntos, quizás una boda secreta que nos tomaría por sorpresa, un nuevo proyecto profesional que los uniría una vez más o incluso la emocionante posibilidad de una mudanza a otro país. Todo era plausible. Sus seguidores, alimentando la fantasía, soñaban con que su amor de cuento de hadas continuara,
que la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero siguiera escribiendo las páginas de su historia. Pero la realidad, como a menudo sucede, ha decidido desplegar un capítulo completamente diferente. La noticia de su separación se ha manejado con una discreción casi desconcertante, lo que, paradójicamente, aumenta aún más el aura de misterio que la rodea. No hemos sido testigos de grandes comunicados de prensa cargados de dolor y resignación, ni de filtraciones dramáticas a la prensa del corazón, esa que se nutre del drama. En cambio, la información ha ido emergiendo de manera orgánica, a través de canales cercanos, sugiriendo una ruptura amistosa, o al menos, una decisión tomada con una madurez y un respeto mutuo que son dignos de admiración. Esto para muchos representa un pequeño consuelo, ya que ver a dos personas que se han querido con tanta intensidad separarse de manera conflictiva siempre resulta doloroso para quienes los admiran. Si hacemos un ejercicio de retrospectiva y analizamos los hechos con la información fresca que ahora poseemos, podemos identificar claramente algunas pistas que, con esta nueva luz, encajan a la perfección. Hubo un periodo en el que ambos parecían ser inseparables en las redes sociales, compartiendo cada detalle de sus vidas con una generosidad que enamoraba. Luego, gradualmente, esa intensidad fue disminuyendo. Las publicaciones conjuntas se volvieron más esporádicas, y cada uno comenzó a enfocar su contenido en sus propias actividades, sus propias pasiones. Ande, como bien sabemos, ha estado imparable en el competitivo mundo de la moda, forjando colaboraciones con marcas de renombre y recorriendo el planeta. Kerem, por su parte, ha dirigido su energía hacia proyectos cinematográficos más ambiciosos y también ha sido avistado en eventos sociales, pero sin la presencia de Ande. Es fundamental recordar, y este es un punto clave, que a pesar de ser figuras públicas de renombre, Ande y Kerem son, ante todo, seres humanos con sus propias vidas, sus propias aspiraciones, sus propios sueños y, por supuesto, sus propias necesidades. Las relaciones sentimentales, especialmente cuando se encuentran bajo el escrutinio implacable y constante del público, son increíblemente difíciles de mantener y de nutrir. La presión mediática, las largas ausencias forzadas por compromisos laborales, las diferentes direcciones que la vida de cada uno puede tomar, son todos factores que, con el tiempo, pueden erosionar incluso la conexión más fuerte y aparentemente inquebrantable. Entonces, ¿qué significa esta ruptura para sus exitosas carreras? Bueno, es casi seguro que el impacto inmediato será una avalancha masiva de especulaciones, análisis y comentarios en todas las plataformas de redes sociales. Sus seguidores, divididos entre la tristeza y una curiosidad voraz, sin duda estarán escudriñando cada una de sus futuras publicaciones en busca de pistas, de indicios de cómo se sienten, de cómo están gestionando este nuevo capítulo. Sin embargo, es importante destacar que tanto Ande como Kerem son profesionales consumados, con años de experiencia y un talento indiscutible. Ande ha demostrado ser una fuerza imparable en la industria de la moda y la actuación, conquistando escenarios y pasarelas. Kerem, por su parte, posee una carrera sólida y en constante crecimiento en el cine y la televisión. Por lo tanto, es muy probable que esta noticia, aunque impactante y dolorosa para muchos, no afecte negativamente sus oportunidades profesionales a largo plazo. De hecho, en ocasiones, un cambio significativo en la vida personal puede incluso actuar como un catalizador, revitalizando la carrera de un artista, aportándole nuevas perspectivas, experiencias enriquecedoras que podrá canalizar y plasmar en su trabajo. Además, es fundamental tener presente que el amor romántico no es el único vínculo capaz de unir a las personas. Ande y Kerem compartieron un capítulo sumamente importante en sus vidas, y es muy factible que, a pesar de la ruptura sentimental, hayan forjado una amistad duradera y un respeto mutuo que trascienda su relación pasada. La forma en que manejen públicamente esta transición será un factor determinante para sus futuras interacciones y para la percepción que el público y los medios mantengan de ellos. Por otro lado, esta noticia, aunque genere tristeza, también abre la puerta a un abanico de nuevas y fascinantes posibilidades. Veremos a Ande y Kerem colaborando en futuros proyectos, quizás como compañeros de reparto profesionales, demostrando al mundo que pueden mantener una relación cordial y trabajar juntos de manera efectiva a pesar de su separación. O tomarán caminos completamente divergentes en su trayectoria profesional, buscando nuevos horizontes y oportunidades individuales que los alejen de cualquier conexión laboral pasada. El tiempo, como siempre, será el único juez y testigo de esta evolución. Lo que sí es una certeza absoluta es que esta noticia nos recuerda una verdad fundamental: detrás de las luces deslumbrantes, las alfombras rojas y la imagen pública impecable, existen seres humanos con emociones complejas, vidas en constante evolución y caminos que a veces se bifurcan.
La expectativa de un felices para siempre perpetuo en el vertiginoso mundo de las celebridades es, con demasiada frecuencia, una ilusión cuidadosamente construida. Las relaciones humanas son fluidas, mutables y a veces, lamentablemente, toman rumbos distintos. Nosotros, como espectadores, como seguidores apasionados, tenemos la responsabilidad de aprender a respetar sus decisiones, sus espacios y su privacidad. Si bien es perfectamente natural sentirnos tristes por la ruptura de una pareja que admirábamos y a la que seguíamos con tanto cariño, también debemos recordar que su felicidad personal, su bienestar, es lo más importante. La forma en que han gestionado esta noticia hasta el momento con una notable discreción y evitando cualquier tipo de escándalo público, es un signo muy positivo de madurez, de respeto y de una profunda consideración mutua. En resumen, la noticia que ha conmocionado al mundo del entretenimiento el 1 de diciembre de 2025 es que Ander Zel y Kerem Bürsin han tomado la difícil decisión de poner fin a su relación romántica. Esta noticia ha tomado por sorpresa a miles, especialmente considerando la fuerte e innegable conexión que proyectaban. Sin embargo, la manera en que esta información ha salido a la luz sugiere una ruptura madura, respetuosa y cargada de una dignidad admirable. Sus carreras profesionales continúan sólidas e imparables, y solo el futuro nos revelará cómo evolucionarán sus caminos, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Así que ahí lo tienen, la noticia que ha revolucionado el panorama del espectáculo, que ha generado un torbellino de emociones y que sin duda seguirá siendo tema de conversación durante mucho tiempo. Hande y Kerem, dos nombres que seguirán resonando en nuestros corazones y en la industria, pero ahora, quizás, en un contexto diferente con una narrativa renovada. Esperamos sinceramente que esta información les haya sido útil, que hayan disfrutado de este análisis profundo y que ahora tengan una perspectiva más clara de lo sucedido. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este vídeo, por dedicarnos su tiempo y su atención. Su apoyo incondicional es la fuerza motriz que nos impulsa a seguir investigando, a seguir informando y a seguir brindándoles las noticias más relevantes y los análisis más completos y detallados del mundo del espectáculo. Nos encantaría, de verdad, conocer su opinión sincera sobre esta noticia. ¿Les sorprendió tanto como a nosotros? ¿Qué creen que pudo haber llevado a esta decisión? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y crear esta comunidad de amantes del entretenimiento. Y si este vídeo ha resonado con ustedes, si les ha gustado la forma en que hemos abordado esta noticia, no olviden regalarle un gran me gusta, un pulgar hacia arriba que nos indica que vamos por buen camino. Y por supuesto compártanlo con todos sus amigos, familiares y conocidos que también son fans incondicionales de Hande y Kerem. Y si por alguna extraña razón aún no forman parte de nuestra gran familia, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para no perderse ni un solo vídeo que publiquemos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más pasión por el mundo del espectáculo. Hasta pronto.